Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betty Pharma, mayor eficiencia y rentabilidad. www.bettypharma.com.ar. Y en el sector campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir al médico veterinario Fernando Eluchans para hablar de calidad de carne. Tan Casi nada. subjetivo esto. ¿Qué es calidad para quién? ¿Para qué consumidor? ¿El gusto argentino? ¿El consumidor americano? ¿El consumidor japonés? ¿El consumidor australiano? Digo, debe haber diferentes calidades de carne para distintos tipos de objetivos también, ¿no? ¿Tanta diferencia hay, Fernando? ¿Tanto importa eso? Bueno, en principio, buenos días, muchas gracias por tenerme en cuenta una vez más para poder contar algunas cosas de las que a uno le toca ver en el transcurrir de la vida laboral técnica y también de lo que uno puede tener el privilegio de andar por el mundo viendo todo este tema apasionante que es la producción de carne, básicamente, que es lo nuestro, ¿no? Que termina después con un producto que es la carne, pero previamente, claro, es importante, sí, claro, es muy importante cada mercado. La Argentina es un país extremadamente carnicero, o sea, nosotros somos el país que más carne bovina come en el mundo y que más proteína animal, debe ser uno de los que más proteína animal consume, si contamos proteína animal de carne bovina, de carne de cerdo y de carne de aves. Porque se habla mucho que ha bajado un poco el consumo de carne bovina, pero no se habla que ha subido mucho la carne de ave, porque la gente también elige esas carnes. Y también el porcino, que es una carne que en el mundo es la que domina el consumo de proteína animal. Así que sí, la calidad de carne en lo que se refiere a lo que cada mercado requiere, impacta mucho según el país. Podríamos decir que la Argentina podría producir cualquier tipo de carne para exportar a cualquier lugar del mundo. Pero en la Argentina elegimos faenar un animal muy chico y tal vez el gusto de muchos mercados de Argentina, mercados grandes como puede ser Capital Federal o las grandes ciudades, priorizan una carne con una tonalidad suave, con un color de grasa más claro y todo lo demás, mientras que otros países, digamos, bonifican o priorizan muchísimo lo que es la introducción de esa grasa adentro del músculo, ¿no? O sea, la grasa intramuscular o el veteo o el marmoreo, como decimos normalmente. Así que claro que importa. La Argentina, como hacemos mayoría de mercado interno, se faena un animal relativamente chico, donde la calidad de la carne, como les decía, va por esa vía, aunque a veces, si nosotros dejáramos expresar más las curvas de crecimiento del animal, podríamos tener una calidad de carne mejor. Me refiero fundamentalmente al sabor muchas veces, ¿no? O sea, cuando el animal es joven, el sabor no es tan intenso como un animal, un novillo, por ejemplo, más grande. Pero por ahí van. Y los países como Australia es un país que está en la producción de carne preparado para todos los mercados. Un mercado interno que faena un animal de 450 kilos aproximadamente, un animal un poco más de peso de lo que es la Argentina, pero es un mercado dentro de lo que ellos hacen es lo liviano. Luego tiene el mercado europeo y por último todo lo que es el mercado asiático, Japón fundamentalmente, con lo que son las razas estas japonesas, el Wagyu, también conocido vulgarmente como la carne de Kobe por una ciudad de Japón que le da ese nombre, ¿no? Fernando, cuando probé esa carne precisamente, vos hiciste hincapié en esto, tuve la sensación de haberme comido, no digo un pan, pero sí una buena porción de manteca. Los japoneses dan la vida por esa carne. A mí me gustó, por supuesto, pero hay que saberla hacer. Hay todo un rito ahí para la cocción de ese tipo de carne, ¿no? Exactamente. Comer ese tipo de carne para nosotros puede resultar una moda o puede ser un poco de esnobismo en algún tipo de restaurante de Buenos Aires o alguna ciudad grande de Argentina que ofrece este tipo de carne a un alto precio. Yo he podido visitar Japón
y estar por otro tema un tiempo para mí relativamente largo, como 4 semanas allí, y haber recorrido varias ciudades y haber ido a eventos donde ofrecen ese tipo de carne, ¿no? Mezclada con otras carnes, delicatessen, ¿no? Es una carne que los cortes más nobles valen más de $200 allí y se venden en porciones muy pequeñas. Primera cosa que yo haría notar para la Argentina, que a veces nos ofrecen un bife de chorizo de Wagyu, y yo no digo que esté mal, y seguramente uno lo puede saborear, pero el espíritu es a lo mejor una porción pequeña. En el país donde más se consume esto, son porciones muy pequeñas, con muy poca cocción, cortado muy fino y comido como se come esto en Japón, como podría ser un atún o alguna carne de ese tipo, ¿no? Una carne delicatessen. Impecable, nos llevaste de paseo por todo el mundo tratando de entender qué es lo que consumen los países más desarrollados y que a veces están dispuestos inclusive a pagar más de lo que pagamos seguramente nosotros en el mercado interno. Abrazo grande, Fernando, gracias como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo, Silvio, Alfredo, un placer estar con ustedes y sigamos recorriendo en otra ocasión qué pasa en el mundo, en el consumo de las carnes, en un país tan carnicero como el nuestro, pero que evidentemente cuando uno tiene el privilegio de poder viajar se da cuenta que somos muy carniceros, pero a veces hay detalles particulares de cada cultura que no conocemos. Abrazo a la distancia. Fernando Eluchans, en Del Sector Campo.